vamos a comentar esos temas porque en definitiva queremos saber cuáles son los protocolos en el mundo mapuche, fundamentalmente en estos sectores que claramente son de manera histórica, que se ha generado situaciones de violencia. Estoy a esta hora con la antropóloga Natalia Cañiguán, investigadora del Centro de Estudios Interculturales e Indígenas de la Universidad de la Frontera. Le quiero agradecer la gentileza, Natalia, de recibir este contacto a esta hora del mediodía. Natalia, ¿cómo está usted? Bienvenida, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Muy bien, gracias. Gracias por la invitación. No, a usted por ayudarnos a poder entender esta situación. Primero, en general, ¿cuál es su opinión, su mirada de la situación que se vivió ayer ahí en el sector de la comuna de Ercilla? A ver, yo creo que lo ocurrió ayer un poco la sensación que deja, porque no sabemos cómo fue planificado, pero un poco la sensación que deja es algo de un apresuramiento por entrar dentro del territorio de Temucuicui. Yo creo que sí destacar que es importante y interesante esta mirada de diálogo que está planteando este gobierno entrante, pero creo que, claro, hubo quizás exceso de entusiasmo en cómo se está planteando intentar resolver o tratar de hacerse cargo del tema indígena y especialmente de lo que se llama conflicto mapuche dentro de la región, y creo que ahí quizás faltaron algunos elementos a considerar en la forma de actuar, en la forma especialmente de llegar al territorio. Y además hubo reacciones, de hecho, y también escritas, en las cuales le dicen a la ministra no va a haber diálogo mientras hayan presos políticos mapuches, mientras estén las forestales, y definitivamente la CAM envía a través de un comunicado la misma apreciación. Para conversar tienen que haber dos. ¿Cómo se hace acá, Natalia? O sea, efectivamente tienen que haber dos para la conversación, pero yo creo que también tienen que haber elementos que ya empiecen a dar respuestas. Si bien efectivamente este es un gobierno que está entrando, está en la primera semana de gestión, el tema mapuche, las demandas, lo que ocurre es algo que viene de larga data y por lo tanto uno también más o menos sabe hacia dónde hay que orientar las medidas que se pueden empezar a tomar. Entonces yo creo que quizás el diálogo puede también empezar a desarrollarse de mejor manera cuando también el gobierno venga con quizás medidas más concretas, con elementos para poner en la mesa sobre los cuales conversar más que venir como aquí venimos a saludar y a levantar necesidades, porque yo creo que la demanda y la necesidad ya está clara. Entonces creo que viene ese otro paso, que este diálogo se tiene que hacer sobre elementos o pisos mínimos con los cuales hay que empezar a destrabar la tensión que existe en el territorio. Y la reacción que se genera por parte de estos loncos, por ejemplo, tenemos declaraciones del lonco de Temucuicui que dice que si quieren entrar así están muy equivocados, podemos recibir a Siches y Boric si hablamos de restituir territorios. El diálogo que busca concretar el gobierno de Gabriel Boric en el Wammapo se ve lejano, dice esta publicación, y se entregan declaraciones de representantes como Víctor Keupul, quien dijo claramente que la comitiva liderada por Ixchel Siches no respetó de ninguna manera el protocolo mapuche para visitar la comunidad. Y en eso quiero que nos detengamos un minuto, Natalia, para que usted nos explique cuáles son los protocolos que se deben tener. A ver, no es que exista un protocolo generalizado que aplique para todos los territorios. Cada territorio va generando sus mecanismos de ingreso, de entrada. Pero una parte que podríamos decir es bastante general o que uno puede reconocer en bastantes territorios es que precisamente uno cuando va tiene que primero contar con la autorización, por así decirlo, o haber conversado previamente con quien sean las autoridades del territorio, que en este caso corresponde a los loncos. Entonces también efectivamente ese siempre es un primer paso, más allá de que en este caso haya sido una ministra, cuando uno va a hacer investigación de que se cursan los mismos pasos, o sea, es el respeto por quiénes son las autoridades del territorio, que en este caso son los loncos, y claramente hay que tener una conversación con ellos, se les indica a qué se va, qué es lo que se desea, se organiza, por así decirlo, y se da cuenta de la intención de la reunión, de la visita, y en este sentido al parecer eso sería lo que habría fallado.
si bien efectivamente existió, o es lo que señala la ministra, una invitación de Marcelo Catrillanca, pero efectivamente él es alguien integrante del territorio donde hay autoridades a las que hay que ir también contando con la conversación previa. Y esto en general, insisto, se da en distintos territorios y en distintas temáticas, no solo en este tipo de casos en que se utilizan estos protocolos. Natalia, pero queda la sensación, y usted me va a decir, son diferencias culturales probablemente, pero pongo el ejemplo. Si yo a mi casa llevo a alguien, le tengo que preguntar a mi vecino o a toda la vecindad quién va a ir. Es que, bueno, es una estructura distinta, pero hoy, por ejemplo, leía en redes sociales qué pasa si yo quiero ir a ver a alguien a la Moneda y no aviso. O sea, es como cuando hay autoridades, cuando hay otras formas organizativas, tenemos que también adecuarnos a esas formas organizativas y esas formas de protocolo que existen. O sea, yo también en mi casa no voy a permitir que de repente hagan cosas que se salen del protocolo. Aquí hay que entenderlo un poco más fuera del individualismo, sino como algo, como normas más comunitarias. Entonces creo que eso a veces también nos falta porque quizás estamos más habituados a mundos más individuales donde no tenemos ese tipo de estructura social. Pero efectivamente aquí yo creo que es una relación que se debe construir de todas maneras. Yo creo que esto es sin duda un aprendizaje y también un poco lamentablemente demuestra que todavía hay mucho desconocimiento respecto a cómo son los pueblos indígenas y creo que en ese sentido también nos hace un llamado de atención a toda la sociedad para también ir viendo cómo tenemos que actuar ante estas diversidades culturales. Ahora, en esta misma línea, a su juicio, la próxima idea, porque dijo la ministra ayer claramente, esto no me va a amedrentar y voy a intentar todas las veces que sea necesario. Va a ser entonces la idea de que hay que comentar con todos e integrar a organizaciones como la CAM, por ejemplo, que se atribuye quemas, atentados en la región. A ver, hay dos temas. Efectivamente, yo creo que el diálogo desde el Estado, en este caso, desde el gobierno entrante, debe ser con todos los actores que hay en el territorio, porque si no se continúa un poco la tensión que ha existido desde periodos anteriores, que es como la idea de que solo con algunos se dialoga, con algunos se hace algo y se sigue tensionando un poco el contexto y el territorio. Respecto a cómo proceder, yo creo que ahí es muy importante el trabajo territorial. ¿Qué se puede hacer? Creo que estamos a puertas de conocer quiénes van a ser las autoridades regionales. Yo creo que ellas pueden tener una gran importancia y un gran quehacer precisamente en cómo acercar a este Estado a los territorios, en cómo empezar a generar las confianzas. No olvidemos que aquí, más allá de la figura de la ministra, ella representa al Estado, un Estado con el que hay tensión y con el que hay conflicto, que más bien el Estado lo tiene hacia el pueblo. Entonces, no era algo personal, por así decirlo, sino es contra la institución que ella representa. Y en ese sentido creo que se debe comenzar a forjar un trabajo territorial, un trabajo de conversaciones, insisto, sin excluir, y más bien sobre ese diálogo se puede ir cimentando las formas de llegar a los territorios y de finalmente con quienes van a aceptar quizás el diálogo y no. También va a haber posiblemente ese espacio de grupos que no lo acepten, pero es parte de empezar este espacio y este proceso de trabajo en el territorio. Natalia, también se habla, y perdone que haga referencia a, por ejemplo, la CAM, que dice que hay detenidos políticos, bueno, no solo ellos, sino otras comunidades, detenidos políticos, pero es gente que se encuentra cumpliendo condena por tribunales. Entonces, si se pone como elemento eso, que no deben estar esas personas privadas de libertad, parece difícil que un gobierno, en definitiva, borre una resolución de tribunales de justicia. Sí, efectivamente, pero yo creo que son parte de los elementos que el Estado, en este caso el gobierno, debe sentarse a conversar y negociar y efectivamente ver qué espacio de acción eventualmente tiene y donde no hay espacio de acción. Efectivamente puede haber presos políticos que estén condenados, pero no olvidemos también que aquí muchas veces las prisiones preventivas son de largo data y una vez que después salen los resultados de los juicios se les declara inocente. Entonces también hay que resolver esas compensaciones o esa situación que se ha estado dando. Entonces yo creo que más que pensar que es la libertad de los presos políticos como el garante, son los elementos que decía hace un rato, el gobierno tiene que poner sobre la mesa. Nos vamos a sentar a conversar hablando de restitución territorial, nos vamos a estar hablando de qué pasa con las investigaciones en la Araucanía respecto de la aplicación de la
la ley antiterrorista, qué pasa con los estados de excepción. Creo que tiene que poner un poco estos temas que están en boga, que son los que tensionan, y sobre ellos empezar el diálogo de manera de efectivamente poder llegar a acuerdos o tratar de avanzar en cómo se va quitando la tensión en este territorio. Sin duda es sumamente complejo, pero son los pasos que hay que empezar a dar. Bueno, lo reconocen los mismos dirigentes, los loncos de esa comunidad, en que, por ejemplo, pasó lo mismo con el censo, pasa lo mismo cuando quieren ingresar algunas autoridades a ciertos sectores. ¿Cómo entender esto? Porque se entiende que Chile es un solo territorio y ¿por qué podrían haber territorios que están en esta condición protegidos con armas de fuego, como ayer se quedó de manifiesto? Y no solo ayer, sino hemos visto la larga historia que hay en ese sector. A ver, yo creo que hay varias cosas. Efectivamente, lo que aquí observamos, más allá de las armas o la violencia que a veces se ha expresado, pero lo que aquí observamos es una comunidad, en este caso, que está haciendo uso de un control territorial de este lugar, que en este caso es Timucuicui. Efectivamente, es como un control territorial de facto, toda vez que nosotros en nuestra reglamentación nacional, se está recién discutiendo en la Constitución, no tenemos aún reconocimiento de los pueblos, ni el derecho a la autonomía ni a la autodeterminación. Si esos elementos estuviesen quizás más regulados, si estuviesen sancionados nuestros instrumentos, quizás se podrían buscar otras figuras para que no ocurriesen estas situaciones. Pero también yo creo que es parte de ir entendiendo, o de entender que estas son estrategias, más allá de la justificación o no, de que uno las avale o no, son estrategias que han tomado los movimientos indígenas no solo en Chile, o sea, también estas situaciones ocurren en otros países, y entonces también eso es lo que nos lleva a ver que el Estado es el que tiene que hacerse cargo de responder. Si está ocurriendo esta situación, ¿cómo se responde? ¿Cómo se resuelve? Más allá de las militarizaciones, de las investigaciones judiciales, que puede ser una vía, pero que más bien lo importante es cómo empezamos el diálogo para destrabar esta situación, para hacer que quizás no se produzca esta sensación de que este territorio no tiene control o no está el Estado, o sea, no tiene control del Estado. Entonces, creo que es sumamente complejo, más que pintarlo como un espacio en el que no se puede entrar. Efectivamente, quizás hoy en día es complejo entrar, pero por lo mismo creo que la respuesta o la solución a eso solo está de parte del Estado, o sea, es el actor partícipe de esta situación. Entonces son ellos los que tienen que comenzar a resolver, y insisto, yo creo que mucha de esta resolución tiene que ver con elementos más concretos, o sea, ¿qué vamos a dialogar si empezamos a dialogar? ¿Qué cosas vamos a poner sobre la mesa? Porque si no estamos como en esta conversación aún en blanco, por así decirlo, y entonces se sigue generando un poco la desconfianza, que es lo que se ha venido arrastrando en ese tiempo. Usted me decía que la ministra Siches representa al Estado, representa un elemento que hasta el momento ha sido siempre de conflicto para el mundo mapuche particularmente. ¿Sería una señal, por ejemplo, de acercamiento de que haya designación, a propósito de las autoridades regionales, de gente mapuche en cargos de responsabilidad ministerial en la Araucanía? Yo creo que absolutamente, así como gente que efectivamente conozca los territorios y conozca la realidad territorial. Creo que puede ser un paso para el gobierno en ese sentido la elección de las autoridades, toda vez que efectivamente conozcan, tengan y sepan las lógicas, sepan las formas de funcionamiento. Sin duda genera más cercanía a que si hay nombramientos de personas que eventualmente pueden venir de afuera o tener, no sé, otras trayectorias que quizás no lo vinculen tanto al territorio. Yo creo que sin duda puede ser una forma además de demostrar que hay interés por la región. Entonces es un gran desafío que tienen las actuales autoridades a fin de ir entregando otra forma de atender esta situación que no sea más de lo mismo y que sería lamentable, porque en colores políticos han pasado la centro derecha o la derecha, la centro izquierda, y ahora hay este movimiento político de partidos nuevos que nunca han sido gobierno y que están tratando de enfrentar también esta situación. Absolutamente, pero es que esto es una situación de larga data, no, ni siquiera es una situación que se puede relevar al año 97, cuando se puso la quema del Humac. O sea, cuando uno inclusive ve las demandas de las primeras organizaciones mapuche por radicación en año 1920, 1929, ellos ya estaban pidiendo la tierra, estaban pidiendo la mantención de su lengua, el reconocimiento de sus prácticas. Entonces, son demandas que llevan más de 100 años presente y que el Estado, insisto, es el que no se ha hecho cargo, y es por eso que
es importante la forma en que se empieza a desplegar este diálogo. Como decía en un inicio, el diagnóstico, por así decirlo, las demandas ya son conocidas, ya todos sabemos, por lo tanto sobre ellas hay que empezar a ver cómo se pueden resolver, cuáles se pueden resolver y cuáles son los mecanismos para ello. ¿Cuánta razón tiene usted, Natalia, respecto a lo que dice? Me envían acá un seguidor un texto que dice: es la raza de los araucanos lo que hace difícil la cosa, y es una predisposición biológica y antropológica lo que ellos no pueden controlar, y son los mapuches mismos quienes no se han incorporado a ser ciudadanos chilenos, antropológica y racialmente predeterminados a no tener la categoría de los compañeros de la UP. Discurso de Salvador Allende ante la Asamblea Nacional de la Unidad Popular el 8 de enero de 1971. Y bueno, efectivamente ese tipo de consideraciones, de nociones ya no están vigentes. Se ha hablado en los temas de raza y genéticos que no existen diferenciaciones en el sentido de que hagan que un pueblo pueda ser distinto. Estas son manifestaciones culturales, responden a historias, responden a procesos. Insisto, un proceso que aquí no es de los últimos 20 ni 30 años, es un proceso desde que se instala el Estado chileno, y es por eso que es difícil su resolución, porque son más de 100 años, 140 años de los que hay que asumir y hacerse cargo. Insisto, es con esa mirada histórica con la que hay que comenzar a ver cómo zanjar, o sea, si uno, repito lo que dije recién, si uno lee los escritos de inicios del siglo XX, cuando se están enarbolando las organizaciones post proceso de lo que se llamó la pacificación de la Araucanía, que es una campaña militar, post proceso de reducción territorial y de despojo de tierra, lo que ya se pide son las mismas demandas que tenemos hoy día. Entonces, más que decir que es un pueblo el que no ha cambiado, lo que tenemos que es un Estado que no ha escuchado las demandas de los pueblos indígenas que habitan en el territorio que él anexó, que él incorporó, pero que son preexistentes. Creo que esos elementos no se nos pueden perder de vista en los análisis y en las formas de encontrar las soluciones. Muy bien. Natalia, era este sentido de poder conversar de esta temática, protocolos, pero también de lo que significa encontrar una solución. Siempre uno espera que esta conversación nos lleve a pensar que lo que pasó, pasó, lo ocurrió, y que de aquí en adelante miramos entre todos el futuro de la región. Desgraciadamente hemos conversado hartas veces, Natalia, y la situación está, no sé si en un punto cero, pero bueno, no estamos aparentemente lejos de encontrar la solución. Estamos en momentos complejos, no sé si es un punto cero, hay tensión efectivamente, pero efectivamente no podemos mirar el futuro sin reconocer y sin hacernos cargo del pasado. Yo creo que eso es lo más importante. Si tratamos de pensar que vamos a partir de cero y todo parte desde hoy y olvidamos lo que hay detrás, la verdad es que también se nos complejiza. Por eso hay que tomar aprendizajes de lo que han hecho otros, la experiencia internacional que ha pasado con otros movimientos indígenas, pues ir iluminando también respecto a cómo ir actuando en este caso. Sí, cuando hablaba de punto cero era de soluciones. Y de acuerdo, no, evidentemente la historia tiene que también posicionarnos de la forma en que actuamos de aquí en adelante. Muchas gracias, Natalia, por darnos este tiempo. Muchas gracias a ustedes por la invitación.